Buenos días, doctor. Buenos días, alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a continuar con las clases teóricas. El sistema urinario toca en esta oportunidad. Lo vamos a desarrollar en 3 clases consecutivas. Primero hablaremos sobre algunas generalidades sobre riñón, luego conversaremos en la segunda sesión de clase teórica, sobre los túbulos contorneados proximales, distales, túbulos colectores y túbulos de Bellini. En la última sesión, la tercera, conversaremos sobre pelvis renal. Hablaremos sobre vejiga, uréter y uretra. Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver, tenemos 10 participantes. Vamos a conversar un momentito. A ver, tenemos acá Angélica Pexen. ¿Estás ahí, Angélica? Buenos días. Angélica, Yulisa Suyón. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Tú eres Yulisa? Sí, Ya, Yulisa, una pregunta. Se les avisó que sí iba a haber esta semana clase teórica, ¿cierto? sí se avisó, doctor. Ya, perfecto, porque yo avisé a los delegados, pues, ¿no? Porque a veces, como había la confusión de que de repente no iba a haber, luego que sí, porque el doctor Banda me dijo, mejor avanza nomás con las clases para terminar la primera semana o antes de la primera semana de diciembre, entonces, y así tengan tiempo para que estudien sus materias en general. Bien, gracias. Ya, doctor. Ok, comenzamos entonces. Una clase no es muy larga, sin embargo hay unos temas importantes que hay que detenerse un poco más en que en otros. ¿Cuál es la principal función del aparato urinario? Es la producción, almacenamiento y eliminación de la orina. ¿Y qué es la orina? La orina es una solución acuosa de las sustancias sobrantes del metabolismo y también es una solución con productos de degradación de los procesos metabólicos del organismo, es decir, urea, creatinina, ácido úrico, entre otros. Ya conocen ustedes la anatomía del riñón, acá básicamente lo mínimo. Los riñones están en ubicación retroperitoneal, detrás del peritoneo, tienen como medidas en promedio 12 por 6 centímetros y 3 centímetros de grosor. Hay una grasa perirenal que está por detrás del ilio, y el ilio, que es una zona central, interna, en cada uno de los riñones, pasa por ahí, entra la arteria renal, sale la vena renal y sale también el uréter. El seno renal es una extensión de este mismo ilio renal y que está conformado básicamente por tejido graso seno renal, como lo estamos viendo por acá. La cápsula, el riñón tiene una cápsula muy resistente de tejido conectivo denso, con fibras elásticas, fibras colágenas y algunas células de músculo liso para su contracción. Muy bien, comencemos con la cápsula. La cápsula, como pueden ver ustedes, tiene un grosor importante y que está sobre la corteza renal. La cápsula tiene 2 partes, las podemos dividir en una cápsula externa y una cápsula interna. La cápsula externa tiene mayor cantidad de fibras colágenas, como pueden ver ustedes, estas fibras gruesas, ondulantes, que en esta coloración especial Mallory-Assam se demuestran con mayor nitidez. Además de estas fibras colágenas, algo de fibras elásticas y fibroblastos. La segunda mitad, que es la capa interna de la cápsula, tiene menor cantidad de fibras colágenas, pero un poco más de fibroblastos. En realidad es una sola capa que la subdividimos solamente para ver la mayor cantidad de fibras colágenas en la mitad superior y mayor cantidad de fibroblastos en la mitad inferior. Subyacente, por debajo de la cápsula, la corteza. La corteza presenta glomérulos renales
túbulos contorneados proximales, distales, parte del asa de Henle. El riñón entonces tiene una corteza, básicamente con glomérulos renales, pero también hemos dicho que túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales, parte del asa de Henle, que ya veremos cómo estos se van a presentar. La médula, entonces la corteza mide más o menos 1 centímetro y la vemos por acá. Esta es la corteza, 1 centímetro en promedio de grosor. Y se continúa con la médula, que forman estas estructuras que vemos acá. Estas estructuras oscuras son las pirámides medulares. Tiene entre 6 a 12 regiones en forma de pirámide, y así se le llama, pirámides renales, que tienen en su interior túbulos colectores, que son los túbulos que se van a continuar luego de los túbulos contorneados distales. Todo el sistema tubular lo veremos en la próxima sesión de clase. Entonces vamos a quedarnos en la médula por el momento, y en la médula estamos viendo que tenemos las pirámides. ¿Por qué pirámides? Porque forma piramidal o triangular, una base ancha y un vértice delgado. La base de cada pirámide constituye el borde córtico medular. Significa que es el límite entre la corteza, que es este centímetro de promedio que mide, y el inicio de la médula, que se inicia con la pirámide. Este borde, que es la base de la pirámide, se denomina borde córtico medular. El vértice, entonces toda pirámide o todo triángulo tiene una base y un vértice. Este vértice lo constituye la papila renal. La papila renal es la última parte de la pirámide, donde se continúa con los cálices renales. Cálices mayores, primero los cálices menores. Varios cálices menores formarán un cálice mayor, y algunos cálices mayores entrarán a la pelvis renal, que es la última parte del riñón donde se colecciona la orina. Ya lo repetiremos más adelante para que el concepto quede más claro. Dentro de la papila básicamente encontramos los tubos colectores. Y la papila se encuentra, dentro de la pirámide encontramos los túbulos colectores, y esta pirámide se encuentra en la médula. Hay algunas proyecciones de la corteza hacia la médula y viceversa, proyecciones de la médula hacia la corteza, que lo veremos luego. Y todo lo que está escrito acá, yo lo dije hace un momento, la papila renal es la última parte de la pirámide, y está perforada esta papila, esta última parte, por una abertura. En esta abertura va a pasar los conductos de Bellini. Los conductos de Bellini son la continuación de los conductos colectores que se encuentran en la pirámide, es decir, en la médula. Entonces, la médula tiene las pirámides con sus conductos colectores y también los conductos de Bellini, que están en esta zona que es la papila, que es la última parte de la pirámide. A partir de la papila se abren cálices menores. De los cálices menores se abren unos pocos cálices mayores, y de los cálices mayores esa orina se vierte a la pelvis renal, que es bastante gruesa, como un almacén de orina, y que será llevada luego a través de el uréter hacia la vejiga. Otras estructuras que también son importantes. La corteza, que mide 1 centímetro, que tiene glomérulos, tiene túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y parte del asa de Henle. Esa corteza emite parte de su corteza hacia la médula. Ya pertenece a la médula, pero es tejido de la corteza dentro de la médula.
ese tejido de la corteza. Dentro de la médula se denominan columnas corticales de Bertin. Entonces, las columnas verticales de Bertin es parte de la corteza que se introduce a la médula, formando parte de la médula. ¿De acuerdo? Entonces, la médula ya no solamente son las pirámides, sino las pirámides más las columnas corticales de Bertin. Correcto. Tenemos acá, ya hemos dicho, corteza, médula, con las pirámides, con las columnas corticales de Bertin. La pirámide termina en la papila con los conductos de Bellini. La misma pirámide tiene conductos colectores en su interior y la papila tiene conductos de Bellini, que estos conductos de Bellini se abren hacia los cálices menores. Los cálices menores se juntan y forman cálices mayores, y los cálices mayores van a ir a la pelvis renal, para que de la pelvis renal pase la orina hacia el uréter en camino a la vejiga. Acá tienen también explicaciones para que ustedes las lean luego. Entonces tenemos corteza, médula. La corteza, nuevamente, por última vez en este momento, repetimos, corteza con glomérulos renales, túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales, parte del asa de Henle. La médula tendrá otra parte del asa de Henle, tendrá lo que corresponde a los túbulos colectores y a los túbulos de Bellini, la médula. La médula también acoge, a continuación de la corteza, que son estas de acá, que son las columnas de Bertin, que es corteza, pero situada dentro de la médula. Y se llaman columnas de Bertin. Columnas corticales, porque son de la corteza, corticales, corteza de Bertin, entre cada una de las pirámides. Sigamos. Ya hemos hablado del arco cortical, que es la zona más engrosada, la base de la pirámide. La porción de la corteza que recubre la base de la pirámide se conoce como arco cortical. Y la otra zona de la misma pirámide se llama papila, donde están los conductos de Bellini. Muy bien. Tenemos el ilio, y hemos dicho que el ilio es una zona central interna del riñón, donde entra la arteria renal, sale la vena renal y sale también el uréter a través de la pelvis renal. ¿Qué es un lóbulo del riñón? Un lóbulo del riñón es la unión, miren ustedes, de la pirámide renal, ¿recuerdan? Y a los lados que tiene la pirámide renal, las columnas de Bertin. Y detrás de la pirámide renal, arco cortical. La unión entre la pirámide renal en el centro, a los lados, cada una de las columnas de Bertin, y hacia arriba, la parte superior de la pirámide renal llamada arco cortical, todo ello conforma el lóbulo del riñón. Una pirámide renal, un arco cortical y las columnas corticales que están al lado de cada una de las pirámides renales. Lóbulo del riñón. La corteza tiene tres elementos: corpúsculos renales, laberinto cortical. El laberinto está conformado por los túbulos contorneados, distal, proximal y el asa de Henle, la parte del asa de Henle que le corresponde a la corteza. Y también rayos medulares. Había dicho anteriormente que la corteza tiene parte de su corteza dentro de la médula. A su vez, la médula tiene proyecciones hacia la corteza, que están en la corteza, pero es parte de la médula. Eso se denomina rayos medulares. ¿Qué son rayos medulares? Son proyecciones de la médula hacia la corteza. Todo lo contrario a las columnas de Bertin, que son porciones de la corteza hacia la médula. En este caso, los rayos medulares serán proyecciones de la médula hacia la corteza.
continuaciones de la médula y que se encuentra detrás de las pirámides renales. En el centro de los rayos medulares encontramos un túbulo colector. Recordamos que los túbulos colectores se encuentran al interior de la pirámide, pero los rayos medulares proyectan dentro de la corteza parte de esa médula con un tubo colector y a los lados tenemos los túbulos. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Acá tenemos rayos medulares detrás de la pirámide y encontramos a la corteza. Pero la corteza aloja un poco de médula que se denominan rayos medulares. En el centro de estos rayos medulares vamos a encontrar un tubo colector, que los tubos colectores sabemos que se encuentran dentro de la pirámide, pero los rayos medulares se salen de la pirámide, entran a la corteza, conformando rayos medulares con un túbulo colector nada más en cada pirámide, rodeado de células, o mejor dicho, de túbulos contorneados que pertenecen a la corteza. Los glomérulos ya sabemos que se encuentran en la corteza, junto con el laberinto cortical. El laberinto cortical está constituido por los túbulos contorneados, proximales y dentales, por eso contorneados, proximales y distales. Por eso, como son contorneados, se les puede llamar laberinto, porque dan vuelta y se enrollan contorneados. Ya el resto de estructuras ya la conocen. Tenemos la pelvis renal, que va a terminar en el uréter que llega a la vejiga. Los rayos medulares, el rayo medular está compuesto por túbulos proximales y distales. Este es un rayo medular que tiene túbulos contorneados proximales y distales y túbulos colectores dentro de la corteza renal. Entonces, esto es corteza. ¿Por qué es corteza? Porque tiene glomérulos, ¿de acuerdo? Y tiene también túbulos contorneados proximales y distales propios de la corteza. Los rayos medulares serán túbulos colectores, uno o algunos túbulos colectores que penetran, que pertenecen a la médula, pero que penetran a la corteza y se rodean de túbulos proximales y distales que pertenecen a la corteza. Entonces, esas proyecciones de la médula, pero que están dentro de la corteza, se denominarán rayos medulares. Hemos hablado del lóbulo del riñón, ahora hablemos del lobulillo del riñón. Entonces acá primero vamos a leer qué es un laberinto cortical. Es aquella agrupación de estructuras del riñón que está formado por los corpúsculos renales. ¿Qué es un corpúsculo renal? Es un glomérulo con su cápsula de Bowman. Eso es muy importante que recuerden. El glomérulo es la parte central, pero el glomérulo está encerrado dentro de una cápsula de Bowman. El glomérulo más la cápsula de Bowman será un corpúsculo renal. Pero estamos hablando del laberinto cortical. El laberinto cortical está formado por los corpúsculos renales, que a su vez están conformados por los glomérulos y la cápsula de Bowman, más los túbulos contorneados proximal y distal. Ese es un laberinto cortical. Y la otra definición es justamente lo que nos toca ver, lobulillo del riñón. Lobulillo renal formado por un rayo medular, miren ustedes, rayo medular, túbulo colector, y el tejido cortical que lo circunda. Cortical, corteza, porque tiene glomérulos. Este es un lobulillo del riñón, donde se encuentran los rayos medulares, básicamente con los túbulos colectores, rodeados de tejido cortical alrededor. Lobulillo del riñón. Sigamos. El túbulo urinífero. El túbulo urinífero es la unidad funcional del riñón. Según Garner, otros autores dirán que la unidad funcional del riñón será solamente la nefrona. Ojo, vamos a pegarnos con Garner por esta vez en la presentación, pero ustedes pueden leer otros
textos y dirá que el túbulo, o mejor dicho, la unidad funcional del riñón es solo la nefrona. Pero Gardner le agrega a la nefrona los túbulos colectores para conformar a la unidad funcional del riñón, túbulo urinífero. En todo caso, es una cuestión de concepto. Las estructuras son las mismas, las funciones igualmente las mismas. La nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, que ya sabemos que un corpúsculo renal constituye un glomérulo con su cápsula de Bowman, y la porción de los túbulos. Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se continúa con los extremos delgados del asa de Henle y luego el túbulo contorneado distal. Y los túbulos colectores se agregan al túbulo urinífero en esta concepción de Gardner. Entonces, recuerden, túbulo urinífero, nefrona y túbulos colectores. Una nefrona puede ser propios de la corteza, superficiales y medio corticales, es decir, con glomérulos que están en la parte superficial, cercanos a la cápsula, y otros que están en la mitad, medio corticales, a la mitad de la corteza, estos glomérulos. Pero hay otro grupo de glomérulos que están cerca a la médula, que constituyen el 15% de todos los glomérulos. Y esos glomérulos serán yuxtamedulares, glomérulos cercanos a la médula. Porcentaje menor de los glomérulos. Y acá tenemos, por ejemplo, la corteza hasta acá, donde encontramos a los glomérulos, los ovillos, que encontramos acá, con los túbulos contorneados proximales, distales, parte del asa de Henle, y la médula con la otra parte de la asa de Henle y los túbulos colectores. La nefrona yuxtamedular serán estas que están cerca a la médula, que empieza por acá, y las nefronas superficiales y medio corticales estarán cerca a la, dentro de la corteza también, pero cerca a la cápsula. La médula tiene una zona externa y una zona interna. Acá tenemos la zona externa de la médula y la zona interna. La zona interna tiene los tubos colectores más gruesos y la parte final del asa de Henle. El asa de Henle es un asa en U. Tiene una porción delgada y una porción gruesa. Ya lo veremos en la siguiente clase, que nos dedicaremos solo a ver túbulos contorneados proximales, distales, túbulos colectores y túbulos de Beguine. Y la parte externa tiene la primera mitad de los túbulos colectores y la otra mitad del asa de Henle, que comparte la otra mitad con la corteza. Corpúsculo renal, entonces, está compuesto por un glomérulo y una cápsula de Bowman. Corpúsculo renal, tenemos el glomérulo que está aquí en el centro y cápsula de Bowman que está alrededor. La cápsula de Bowman tiene dos partes, una capa visceral que está pegada, adherida al glomérulo, y una capa parietal más externa. Entre la capa parietal y la capa visceral hay un espacio de Bowman, también se denomina espacio urinario. La capa parietal de la cápsula de Bowman, la parte externa de la cápsula, recubre con una lámina basal apoyada en un epitelio escamoso simple. La cápsula parietal. La capa visceral de la cápsula de Bowman se encuentra en íntimo contacto con el glomérulo y está compuesta por células epiteliales denominadas podocitos. Entonces tenemos acá la cápsula parietal que está en íntima contacto con el glomérulo, que es esta parte de aquí, interna.
Y esta capa visceral va a tener unas células epiteliales denominadas podocitos. Entre la capa parietal y la capa visceral, el espacio de Botman, que es el espacio urinario, esta parte de blanco. Capa parietal, capa visceral, glomérulo en el centro. Este espacio en blanco se denomina espacio urinario, donde se encuentra el ultrafiltrado del plasma. El glomérulo filtra la sangre y el ultrafiltrado se constituye dentro del espacio de Botman o espacio urinario. Ya es orina primaria, el ultrafiltrado. En esta capa, mejor dicho, entre ambas capas hay un espacio. Ahí se ubica la orina primaria. También tenemos un polo vascular hacia un lado y hacia el otro lado polo urinario. El polo vascular que está a un lado, donde penetra dentro del glomérulo, entran y salen vasos sanguíneos que riegan el glomérulo renal. Hacia el otro lado tenemos el polo urinario, donde la orina, que se ha ubicado en el espacio de Botman, drena y pasa al túbulo contorneado proximal. Las arterias, tenemos arteriola glomerular aferente, que es la arteriola que llega al glomérulo aferente, y tenemos la arteriola glomerular eferente que sale del glomérulo. El glomérulo es un grupo de vasos sanguíneos pequeños, capilares, es una madeja enredada entre ellos mismos, madeja de vasos pequeñitos, capilares, que tienen endotelio como capa única, que están anastomosados y que provienen de la arteria aferente que entra. Tiene capilares fenestrados, es decir, con huequitos, con poros, por eso son fenestrados, los capilares del glomérulo. Estas fenestraciones o poros están cubiertos por un diafragma, ya lo veremos en detalle luego. Los poros tienen una dimensión de 70 a 90 nanómetros, considerando que un nanómetro es una 1000 millonésima parte de un metro. Tenemos acá el vaso capilar con los poros o fenestras. Pero sobre esta superficie vamos a encontrar a los podocitos en amarillo. Los podocitos están sobre el capilar y van a tener unas funciones importantes de contracción. Y estos podocitos tienen además unas pequeñas prolongaciones que se denominan pedicelos. Ya lo veremos en unas diapositivas más. Bien, vamos avanzando, que nos falta un poco de tiempo. El glomérulo comprende dos componentes, los vasos capilares, que hemos dicho que es una madeja de muchos vasos capilares, y el mesangio. El mesangio es una estructura de protección y de sostén. El mesangio tiene dos células mesangiales y una matriz mesangial. Una matriz como si fuera un lecho donde se ubican los capilares. Los capilares tienen un endotelio con fenestras, con esos poros que revisten los capilares glomerulares. La superficie del endotelio tiene carga negativa debido a que presentan una proteína llamada podocalixina, con carga negativa, o sea, tienen aniones, por eso son polianiónicas. El endotelio superficial de los capilares. Las células endoteliales sintetizan dos elementos importantes en el endotelio. Óxido nítrico, que es un vasodilatador, y endotelina, que es lo contrario, vasoconstrictor, propios del endotelio. Y acá tenemos nuevamente un vaso capilar con los poros en su superficie interna, revestido por los podocitos. Estos podocitos son células epiteliales que están sobre el vaso capilar. Los podocitos tienen prolongaciones primarias un poco más anchas
Y las principales son las prolongaciones secundarias, que son los pedicelos, como pelitos que están por acá. Lámina basal. También hay una lámina basal propia del capilar. Tiene 3 tipos de lámina basal. Una lámina rara, así se llama, rara externa. Una lámina densa en el centro, con colágeno tipo 4. Y una lámina rara interna. Lámina rara a ambos lados y en el centro lámina densa, con colágeno tipo 4. Las láminas raras en ambos casos tienen algunas proteínas como laminina, fibronectina y proteoglucanos. Y acá tenemos, fíjense, la lámina basal en el centro, lámina densa, LD, lámina densa a los lados, lámina rara externa, lámina rara interna. Y aquí tenemos los podocitos hacia este lado, y hacia este lado el endotelio con los núcleos del endotelio. La lámina basal es producida por los podocitos y las células del endotelio. La capa visceral de la cápsula de Bowman presenta podocitos. La cápsula de Bowman tiene una capa parietal externa y una capa interna visceral cercana que cubre a los glomérulos. Esa capa visceral de la cápsula de Bowman tiene podocitos. ¿Qué son podocitos? Células epiteliales grandes y forman parte de la barrera de filtración de la sangre en el glomérulo, junto con el endotelio y la lámina basal de los capilares. Esa barrera de filtración es selectiva, solo deja pasar algunas moléculas, otras más grandes no las deja pasar, por los podocitos, por también el endotelio y la lámina basal de los capilares. Estos podocitos están en el exterior de la pared capilar glomerular. Este es el capilar, la pared es esta, y acá se encuentran los podocitos. Producen un factor, acá está en inglés, factor de crecimiento, growth endotelial vascular. Y va a producir también poros, fenestras, para que aumenten la permeabilidad de las células endoteliales, sean más permeables. Los podocitos tienen prolongaciones, unas primarias y unas secundarias que se denominan pedicelos. Las secundarias se encuentran sobre la pared de los capilares, pedicelos. Acá están como estos pelitos, son los pedicelos, que son prolongaciones del podocito. Capilares, con los podocitos que están sobre su superficie. Estos podocitos tienen algunas prolongaciones mayores y unas menores o secundarias, llamadas pedicelos. En el centro, entre los capilares, se encuentra el mesangio. Entre los capilares, el mesangio, que tiene sus células mesangiales, con su núcleo, y tiene la matriz mesangial alrededor. Ya hablaremos del mesangio luego. Los pedicelos tienen una parte superficial que se denomina glucocálix, que es una membrana delgada, protectora, que tiene proteínas, cialoproteínas como polocalixina y podoendina. Polocalixina y podoendina, que se encuentran en la membrana basal glomerular. Entonces, los pedicelos con sus cialoproteínas. Acá tenemos entre los pedicelos, miren, entre un pedicelo, otro pedicelo. Entre los pedicelos hay unos espacios, unas hendiduras. Son hendiduras de filtración que permiten filtrar en estas zonas celestes entre los pedicelos, que son parte de los podocitos, los pedicelos. Hemos dicho que son prolongaciones menores o secundarias los pedicelos, pero son muy importantes. Entre ellos se van a formar hendiduras de filtración donde filtra la sangre. Y acá tenemos en este dibujo, todo esto es el vaso capilar. El vaso capilar tiene los podocitos en su superficie superior. Los podocitos tienen esas acciones de aumentar la producción, mejor dicho, la filtración, y también hacen una especie de barrera para que no penetren moléculas muy grandes. Estos podocitos tienen unas hendiduras. Sobre estas hendiduras penetran, se filtra la sangre y tiene prolongaciones primarias y las secundarias, estos pelitos llamados pedicelos.
pedicelos están unidos a la lámina basal del capilar. Tenemos acá el endotelio del capilar, sobre el endotelio su propia lámina basal, y sobre la lámina basal los podocitos. Esos podocitos tienen prolongaciones llamadas pedicelos. Entre los pedicelos encontramos las hendiduras. Las hendiduras tienen un diafragma que tiene una proteína llamada nefrina. Acá tenemos entonces pedicelo, otro pedicelo, y aquí la nefrina. Entre ambos pedicelos en estas hendiduras. Estas hendiduras, con su respectivo diafragma de hendiduras, tienen proteína denominada nefrina, que se ancla en los filamentos de actina que tienen acá el pedicelo. Miren, pedicelo, está la nefrina en estos espacios de la hendidura, y esta nefrina se adosa a la actina, que está hacia ambos lados de cada uno de estos dos pedicelos. La filtración glomerular, miren acá, solo lo veremos, tener un mayor avance. Las moléculas que son grandes difícilmente van a penetrar para que se filtren, pero las moléculas menores de 3 nanómetros y medio y que tienen carga positiva o neutra, se filtran más fácilmente. La albúmina, que tiene un poquito más de 3.5, y es aniónica, es decir, tiene carga negativa, se filtra mal, pero se filtra. La lámina densa, recuerden la lámina densa de la membrana, atrapa moléculas de 69.000 unidades de Daltons, que son unidades del peso atómico. Las láminas raras, que están a los lados de la lámina densa, impiden el paso de las moléculas con carga negativa. Entonces acá lo que queremos decir es que son mucho mejor que pasen moléculas de carga positiva o neutra y que sean pequeñas, menores de 3.5 nanómetros. Las cargas negativas difícilmente pasan, pero en su mayoría pueden pasar si tienen un diámetro más pequeño. Si las moléculas miden menos de 1.8 nanómetros, o sea, son pequeñas, si no tienen carga negativa, pasan fácilmente por el diafragma de hendidura, que son esas cavidades que dejan los pedicelos entre uno y otro pedicelo. El líquido que entra al espacio de Botman se denomina ultrafiltrado glomerular. En amarillo, el espacio de Botman. El líquido que ya pasó, en amarillo, se denomina ultrafiltrado glomerular. Ya pasó por todas estas, digamos, esta madeja de capilares. El mesangio. El mesangio es un tejido conectivo de sostén. Este mesangio tiene dos componentes: las células mesangiales, que son estas oscuras, y la matriz mesangial, que es la parte que externamente es una zona mucho más clara. Matriz mesangial y la parte central, que corresponde a la célula mesangial, y periféricamente en la matriz mesangial. Vamos a leer algo acá. Las células mesangiales son células de músculo liso modificadas que están en el corpúsculo renal. Tienen funciones de sostén, miren, todas las funciones de las células mesangiales: sostén, fagocitosis de diversas partículas, y además las células mesangiales regulan la filtración glomerular por su capacidad contráctil. La matriz mesangial, que está alrededor de la célula mesangial, es un tejido conectivo de sostén de los vasos sanguíneos capilares y se encuentra entre las asas, miren acá, las asas capilares. Capilar, 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 alrededor la matriz mesangial. Y en el centro la célula mesangial con todas las características que ya hemos dicho. La membrana de filtración glomerular, este es verde, y los podocitos no rodean por completo a los capilares. Miren a los podocitos en rojo, acá está escrito, podocitos en rojo, y las células endoteliales en amarillo.
En rojo los podocitos. En amarillo, células endoteliales del vaso capilar. El capilar está revestido de endotelio. La membrana basal glomerular en verde, miren, esta membrana basal glomerular, y encierra el mesangio. Encierra el mesangio. Acá está el mesangio en esta zona. El mesangio con su matriz mesangial. Las células mesangiales, marrón, y los procesos citoplasmáticos, que son estas prolongaciones, los procesos citoplasmáticos de las células mesangiales, están conectados a la membrana basal en verde. Membrana basal glomerular. Entonces, hay una membrana de filtración glomerular muy importante que va a dejar pasar solamente algunas moléculas. La de carga catiónica positiva, básicamente algunas de carga negativa, siempre y cuando no sean muy grandes. Y tenemos acá entonces el dibujo, podocitos en rojo, células endoteliales en amarillo, este es el núcleo del endotelio, porque es un epitelio con su núcleo, y en verde, membrana basal glomerular en marrón, el mesangio, con sus células mesangiales y su matriz mesangial. La molécula de complemento, el complemento es un grupo de células muy importantes que actúan en los procesos infecciosos, inflamatorios, y que van a atacar a los antígenos. Las inmunoglobulinas también, porque son anticuerpos. Ambos, tanto complemento como inmunoglobulinas, son incapaces de atravesar la barrera de infiltración. Sin embargo, pueden encontrarse en la matriz mesangial y va a ser suficiente para actuar contra microorganismos, por ejemplo. Ahora, a veces las inmunoglobulinas pueden acumularse, y cuando se acumulan las inmunoglobulinas, pues que son buenas porque las inmunoglobulinas son anticuerpos, pero cuando captan a los antígenos, los pueden destruir, pero que no salen de la zona del riñón donde están ubicadas, van a producir los complejos antígeno-anticuerpo, y esos sí son perjudiciales. La acumulación de estos complejos de inmunoglobulinas en la matriz induce la producción de citocinas. Recuerdan ustedes en COVID, la tormenta de las citocinas, una gran cantidad de elementos inflamatorios que son los que finalmente producen o producían pues, las complicaciones más severas en COVID. Estas citocinas son proteínas inmunitarias y llegan ahí cuando encuentran muchos complejos anticuerpos. Activa una respuesta inmunitaria severa que lleva a la oclusión del glomérulo. Bueno, eso es un tema, digamos, de tipo inmunológico y patología, ¿no? Pero es importante saberlo. ¿Cuáles son las funciones de las células mesangiales? Producen la matriz del mesangio, función fagocítica, reabsorben la lámina basal, son contráctiles similares a los pericitos, tienen receptores de angiotensina 2, es decir, vasoconstrictores, un soporte físico también tienen, porque están en el centro de varios glomérulos, o mejor dicho, en el centro de varios vasos capilares, para darle protección y darles también consistencia. Y secretan sustancias como prostaglandinas y endotelinas, que tienen funciones propias. Aquí no tenemos mucho tiempo para revisar esto, sin embargo, diremos que el resumen que hemos hablado en la diapositiva anterior, las células mesangiales producen una matriz mesangial. Esta matriz mesangial contiene fibronectina, fibras de colágeno 4 y laminina. Acá tenemos los pedicelos, que son prolongaciones de los podocitos, ya hemos dicho, y las endotelinas producen vasoconstricción de las arteriolas glomerulares, tanto aferentes como eferentes. Glomérulo renal, ya conocido, y lo estudiaremos a fondo en las siguientes clases. Tenemos acá flecha roja, célula endotelial. Flecha azul, célula mesangial. Y flecha negra, el podocito, externamente podocito.
Bueno, dos casos clínicos rápidamente para terminar. Esta niña, 8 o 9 años, tiene proteinuria, es decir, orina de 24 horas que ha coleccionado. En las últimas 24 horas se le ha analizado y hay una gran cantidad de proteínas que está eliminando por la orina. 3.5 gramos, doble, un poco más. Orina de 24 horas. Edema, nótese los edemas que tiene. Periodictarios, también mejillas. Hiperlipidemia, es decir, un aumento de lípidos, colesterol, triglicéridos, entre otros. Todo eso conduce a un síndrome nefrótico. Es un daño, el síndrome nefrótico va a haber un daño de los vasos sanguíneos capilares del glomérulo por diversos factores. Acá tenemos entonces de esa paciente, digamos, o de pacientes que tengan síntomas, signos similares, va a producir esta patología llamada glomerulonefritis membranosa, que es un engrosamiento de la membrana basal. De los capilares se encuentran engrosadas en una proporción importante, produciéndose pues en este síndrome nefrótico de la niña una glomerulonefritis membranosa, es decir, la membrana de los vasos capilares se encuentra engrosada, no solamente engrosada, sino con mucho tejido conectivo tenso, con mucho colágeno que no le va a dar pues la suficiente actividad porque se endurecen los capilares. Es otra señorita, proteinuria de más de 3.5 en orina, 24 horas, edemas, hiperlipidemia igualmente, aumento de los lípidos, edemas en cara, por lo menos lo que se observa, y una proteinuria, eliminación de las proteínas. Para eliminar las proteínas por la orina, entonces significa que las proteínas celulares de los tejidos están disminuidas. Síndrome nefrótico igualmente. Y vean ustedes con coloraciones especiales, vemos como las membranas basales de los glomérulos están sumamente engrosados. Vean ustedes el engrosamiento de las membranas basales de los glomérulos con esta coloración PAS. Y esta es la última lámina en la cual vemos con coloraciones también especiales, vemos cómo las membranas basales están sumamente engrosadas. Vean, una glomerulonefritis membranosa, y este es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, como dibujada dentro el endotelio. Por debajo tenemos las células mesangiales y en zona más clara, matriz mesangial. Bien, alumnos, hemos terminado. 8:20 en punto. Tenemos, ya no podemos avanzar mucho con la conversación. Continúo con el siguiente grupo de igual que ustedes. El examen va a ser, me parece que es el sábado 5, ¿100 alumnos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ya estaremos, yo estaré presenciando ahí el examen, cuidando algunas aulas. Ya nos veremos para, si desean conversar algo, cualquier cosa posteriormente al examen, por supuesto. Me despido, les agradezco por su participación y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego a usted. A ustedes las gracias.